ahora ya tenemos aquí el mismo sistema, pero ya con un solo sistema de unidades, que es el sistema internacional. Entonces, ya lo que vamos a hacer ahora, vamos a obtener las componentes de cada uno de mis vectores. Por ejemplo, aquí tenemos A1, A2, A3 y así sucesivamente. Entonces, recordemos que cuando tengamos el ángulo con respecto a X, como en este caso, como en este caso y como en este otro caso, para obtener la componente en X, vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Y cuando tengamos, como este caso, el ángulo con respecto a Y, entonces para obtener mi componente en X, ahora voy a utilizar el seno. Y para la componente en Y, el coseno. Se invierten las funciones trigonométricas. Pero recordemos que dijimos que si no queremos estarnos metiendo en problemas de que si es seno o es coseno que voy a utilizar, pues simplemente todos mis ángulos los puedo ocupar con respecto a X. Por ejemplo, aquí no conozco este ángulo con respecto a X, pero conozco el complemento. Entonces, 36 para 90 serían 54. Entonces ya tenemos ese ángulo con respecto a X. Ahora sí ya puedo trabajar todas. Para obtener la componente en X, ocupo el coseno, y para obtener la componente en Y, ocupo el seno. Entonces, vamos a obtener de esta primera. Entonces, AX va a ser igual a ¿qué? A 7 por el coseno ¿de cuánto? De 54 grados. Y luego vamos a obtener AY. AY va a ser igual a 7 por el seno de 54 grados. Después vamos con nuestra aceleración 2. Para esta aceleración 2 vamos a obtener aceleración 2x igual a 5 por el coseno de 40 grados. Y luego vamos a tener la aceleración 2 en y, que es igual a 5 por el seno de 40 grados. Luego de nuestra aceleración 3 vamos a obtener una aceleración 3x, que va a ser igual a 2, que es la hipotenusa, por el coseno de 30 grados. Y luego vamos a tener la aceleración 3y, que es igual a 2, pero ahora por el seno de 30 grados. Y luego vamos a obtener la aceleración 3, ahora nos vamos con la aceleración 4. Entonces, aceleración 4 en x es igual a la hipotenusa, que es 11, por el cateto opuesto, que sería el coseno, ¿verdad? ¿El coseno de qué? Coseno de 54. Y luego la aceleración 4y es igual a 11 por el seno de 54 grados. Luego nos vamos con la aceleración 5. Entonces vamos a tener aceleración 5 en x es igual a 6 por el coseno de ¿cuánto? ¿Cuánto es el ángulo de este vector con respecto al eje x? Pues es 0, ¿verdad? Por el coseno de 0. Y luego vamos a tener la aceleración 5y es igual a 6 por el seno de 0 grados. Y luego ya tenemos la aceleración 5, ya nada más nos faltaría esta aceleración 6. Entonces, de esta aceleración 6, aquí vamos a tener la aceleración 6x, que es igual a 1.8 por el coseno de ¿cuánto? Vean que este es el elemento que estoy analizando. Entonces, el ángulo que se forma es de 90 grados. Y luego tendríamos aceleración 6y, es igual a 1.8 por el seno de 90 grados. Vamos a sacar entonces ahora lo que serían sus valores numéricos. Entonces serían aceleración, esta sería 1 y esta 1 en x y en y. Sería 7 por el coseno de 54. 7 coseno de 54 me da 4.11. 4.11. Y sabemos que estos son metros sobre segundos al cuadrado. Después 7 por el seno de 54 me da 5.66. 5.66 metros sobre segundos al cuadrado. La aceleración 2 en x, 5 por el coseno de 40. Eso me da como resultado 3.83. Aceleración 2x igual a 3.83 metros sobre segundos al cuadrado. Y la aceleración 2 en y es igual a 5 por el seno de 40. Es decir, 3.21 metros sobre segundos al cuadrado. Después tendríamos 2 por el coseno de 30. 2 coseno de 30
esto es igual a la raíz de 3. Y luego 2 seno de 30, esto nos da 1. Sí, 1. Esto es igual a 1. Metros sobre segundos al cuadrado, y aquí metros sobre segundos al cuadrado. Después nos pasamos a la aceleración 4, que sería 11 coseno de 54. Y eso nos da 6.47. 6.47 metros sobre segundos al cuadrado. Y luego tendríamos 11 por el seno de 54. Eso me da 8.899, es decir, 8.90 metros sobre segundos al cuadrado. Tenemos la aceleración 4, la aceleración 5 ya está, la aceleración 6 también. Ya tenemos todas nuestras aceleraciones. Recordemos que el siguiente paso es ponerles el signo que les corresponde. En X hacia la derecha positivos, hacia la izquierda negativos. La aceleración 1, su componente en X, cuando la proyectamos en X, queda hacia la derecha, por lo tanto es positiva. De la aceleración 2, al proyectarla en X, queda hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. De la aceleración 3, al proyectarla en X, queda hacia la izquierda, por lo tanto en X es negativa. Y después aquí la aceleración 4, esta al proyectarla en X queda hacia la derecha, por lo tanto es positiva. La aceleración 5 está hacia la derecha, es positiva. Y la aceleración 6 está hacia arriba, ni siquiera sabemos que no vamos a tener componente ni en X ni en X, solamente en Y. ¿Por qué? Aquí, a ver, sería 1.8 por el coseno de 90. El coseno de 90 nos da 0, por 1.8 nos da 0. El seno de 90 nos da 1, 1 por 1.8, 1.8. Y son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos esa aceleración 6. Luego ya terminamos con las componentes en X. Las componentes en Y, recordemos que hacia arriba o ascendiendo son positivas, descendiendo son negativas. La aceleración de la proyección de esta aceleración 1 en Y queda hacia arriba, por lo tanto es positiva. Luego la aceleración de 2 en Y queda hacia arriba, por lo tanto es positiva, también aceleración 2Y. La aceleración 3 en Y, ahora es hacia abajo, ¿verdad? Por lo tanto es negativa. Esta es negativa. Luego la aceleración 4. Esta aceleración 4 en Y queda descendiendo, por lo tanto es también negativa. Y luego tenemos la aceleración 5. La aceleración 5 en Y no tenemos ni siquiera componente, ¿verdad? Porque aquí cuando saquemos 6 coseno de 0, el coseno de 0 nos da 1. 1 por 6 nos da 6. Y luego el seno de 0 nos da 0 por 6. Nos queda 0. Y estos son metros sobre segundos al cuadrado. Metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, el siguiente paso que es, pues es hacer una suma algebraica. Entonces tendríamos A1X, que es de 4.11. Entonces, la sumatoria de aceleraciones en X es igual a 4.11. Luego la aceleración 2 en X es menos 3.83. Luego más la aceleración 3 en X, que es menos la raíz de 3. Y luego más la aceleración 4, que es más 6.47. Más la aceleración 5 en X, que es de 6. Y más la aceleración 6 en X, que es de 0. Y todos estos, ¿qué son? Metros sobre segundos al cuadrado. Y luego vamos a hacer nuestra sumatoria de aceleraciones en Y. Nuestra sumatoria de aceleraciones en Y nos daría aceleración 1Y es igual a 5.66. 5.66. Y luego la aceleración 2 en Y es de 3.21, positiva. Luego la aceleración 3 en Y es de menos 1. Y luego la aceleración 4 en Y es de menos 8.90. Menos 8.90. Y luego la aceleración 5 en Y no tiene componente. Y luego la aceleración 6 en Y queda ascendiendo, por lo tanto es positiva y vale 1.8. Todos estos son metros sobre segundos al cuadrado. Vamos a sacar nuestras operaciones. Tendríamos 4.11 menos 3.83 menos la raíz de 3, luego más 6.47 más 6, y eso nos da como resultado 11.02 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora en Y sería 5.66 más 3.21
menos 1 menos 8.9 más 1.8. Entonces eso nos da en total 0.77. 0.77. Y son metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, recordemos que una vez que ya tenemos nuestra sumatoria, nos vamos a nuestro plano cartesiano nuevamente y localizamos aquí lo que serían nuestros componentes resultantes. Tenemos aceleración en X positiva, es de 11.02 metros sobre segundos al cuadrado. Y la componente en Y también fue positiva, pero apenas es de 0.77, o sea que ni siquiera llega a 1. La voy a hacer un poquito más grande para que se note, pero en realidad si lo dibujamos a escala a esto, pues apenas y se lograría notar. Entonces aquí tenemos esta otra componente en Y, que es de 0.77 metros sobre segundos al cuadrado. Trazamos paralelas, se forma un paralelogramo en donde esta diagonal principal va a ser precisamente esta que tenemos aquí, es nuestra fuerza resultante. Entonces, ¿cómo sacamos esa fuerza resultante? Si tenemos las componentes, fuerza resultante es igual a la sumatoria de aceleraciones en X al cuadrado más la sumatoria de aceleraciones de Y al cuadrado. Y a esto le sacamos la raíz cuadrada. Aquí no es fuerza, es aceleración resultante. Una disculpa. Entonces, ya nada más sustituimos valores, sería 11.02 al cuadrado más 0.77 al cuadrado, le sacamos la raíz cuadrada, entonces sería 11.02 al cuadrado más 0.77 al cuadrado, a esto le sacamos la raíz cuadrada, y eso nos da 11.04. La aceleración resultante es igual a 11.04 metros sobre segundos al cuadrado. El ángulo es igual a tangente a la menos 1 de Y sobre X, es decir, Y que vale 0.77 entre X que es de 11.02. Entonces, inversa tangente de 0.77 entre 11.02, eso nos da como resultado 3.99, que es casi igual a 4 grados. Ya tenemos el ángulo. Como nos damos cuenta, este ángulo nos está dando el primer cuadrante, por eso es que ya no hay que sacar otro ángulo con respecto al eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es el mismo ángulo porque está en el primer cuadrante. Es el ángulo de la aceleración resultante. Y con eso queda concluido este ejemplo, entonces. Gracias.